bon dia a totes i a tots. Benvinguts novament a aquest curs 2023-2024. Moltes ganes de tornar-vos a veure i tornar a poder compartir espais de coneixement i de debat de temes laborals. Engeguem aquest nou curs amb un Real Decret que ja tenim vigent des del mes de juliol, però en la línia del que ens hem marcat com a comissió laboral de PIMEC, que és debatre i portar en profunditat aquelles novetats legislatives, també ho farem amb les jurisprudencials i tots aquells temes d'actualitat que us puguin interessar, amb la qual cosa, sempre des de la comissió estarem molt agraïts de que ens feu arribar si teniu peticions de temes que siguin del vostre interès. En aquest cas, aquí les responsables i a les quals vull donar un agraïment perquè porten treballant perquè això funcioni molt de temps, l'Ariana Pagès i l'Ariana Guixer, que directament s'ocupen de que tot això funcioni i que tot això tiri endavant. És veritat que és una llei que ens toca a tots i per això hem vist aquest gran interès, quasi 300 persones inscrites. Això vol dir que hi havia moltes ganes de parlar d'aquest tema. Realment és un decret llei que ja està basat aquest govern una miqueta a fer aquests tipus de normes amb urgència i barrejades amb milions de coses més, guerra d'Ucrania, reestructuracions, etcètera, i en aquest cas va haver una part de laboral que ve d'una aturada de la llei de famílies que estava en tràmit parlamentari, però una mica al haver la dissolució del govern hi ha certes normes que decideixen posar-les en aquest 5/2023 d'urgència i en aquest cas en el tema de permisos i altres mesures de conciliació, amb la qual tindrem el Sergio Canalda que ens ho explicarà amb tota la profunditat i tot el detall. Jo només dir d'aquesta llei a mode d'introducció i de benvinguda, i és que el pròleg, els seus fonaments, hi ha dues qüestions en aquest àmbit molt importants o que vol destacar la llei. Una és que, a part de que justifica aquesta urgència per al fet que és una transposició de directives europees, el qual hi ha certs punts que seria dubtosa aquesta aplicació, però encara que puguem admetre-ho així, hi ha dos elements que posa com a pilars en aquestes mesures. Una és el de fomentar la corresponsabilitat. Jo crec que això, si aquests permisos, aquestes noves modes de flexibilitat portaran a la corresponsabilitat o no, això només ho dirà el temps. La veritat és que a la pràctica, de moment, les empreses més preocupades per això estan sent sectors fonamentalment feminitzats. I llavors el segon fonament és donar aquesta seguretat en els drets i en el coneixement d'aquests drets per part de les persones treballadores. I com sempre des de PIMEC aquí segurament el que ens falta també és apretar o apostar per les obligacions que hi poden anar lligades o en correspondència. La seguretat, i avui per això tindrem el Sergio, és veritat que hi ha certs punts molt dubtosos, a mi em generen moltes inseguretats jurídiques, molts problemes d'interpretació que estem veient quan totes aquestes normes o nous permisos els aterrem a la realitat. Per tant, agrair moltíssim al Sergio avui la seva disponibilitat, el seu treball i el seu esforç, i també passar la paraula al copresident de la Comissió de Laboral, Josep Maria Puente, perquè també pugui avui adreçar-vos unes paraules. Josep Maria. T'has mutejat. Molt bon dia a tots i a totes. Com deia la Emma, estem davant d'una nova llei que segueix una miqueta el tarannà dels últims anys de publicació de legislació, una miqueta, en aquest cas, molt barrejada amb altres temes que omplen tot aquest Real Decret i que tens que anar desgranant molt bé què et corresponen a tu i què no et corresponen a tu, però sí que, com deia la Emma, evidencia canvis importants, canvis inclús filosòfics d'entendre les coses, amb comes que es tenen que analitzar molt bé fins a on arriba la coma, on deixa d'arribar, i qüestions d'interpretació que segurament ens portaran a algun conflicte que els jutjats acabaran resolvent.
Com veureu i tots ja coneixeu, perquè la llei ja és d'aplicació des del mes de juliol, han canviat molts permisos, moltes adaptacions a jornada, moltes duracions de jornades, ausències al lloc de treball, drets nous pels treballadors, que fan que qüestions que abans no eren d'excessiva importància, com puc posar, per exemple, el fet dels 2 dies perquè un familiar fins al segon grau de consanguinitat tingués que estar hospitalitzat o així, ara passa 5 dies i suposem que el que parla el pròleg del Real Decret de la corresponsabilitat també farà, o intenta, suposo, buscar que les persones siguin responsables en quant a l'exercici d'aquests drets. Tot això avui, amb el Sergi Canalda, ho anireu desgranant, intentarem treure el gra de la palla i poder profunditzar molt bé en totes aquestes qüestions que són molt d'aplicació a diari. I com altres qüestions que veureu, com el fet que s'objectivitza el despido nul, el qual és una novetat històrica, mai ha existit aquest tipus d'objectivització de l'acomiadament nul i, per tant, entrem en una altra dimensió també en aquest aspecte. Crec que aquest Real Decret, que encara que el Real Decret en si és molt voluminós, la part de modificacions que introdueix l'Estatut dels Treballadors no és tan gran, sí que el seu redactat mereix un estudi molt profund que segur que avui amb el Sergi Canalda ho tirareu endavant i podreu aclarir tots els dubtes que tingueu. Per la meva part, no vull entretenir-vos a més, passo la paraula a l'Ariadna, us desitjo una bona jornada, que a PIMEC, com sempre, us puguem ajudar amb totes aquelles qüestions que facin falta i continuar l'activitat del Departament Laboral, que crec que és una de gran interès per tots nosaltres. Bon dia a tothom i que vagi tot bé. Moltíssimes gràcies, Emma, vicepresidenta de PIMEC i copresidenta de la Comissió Laboral de PIMEC. Moltes gràcies per acompanyar-nos, i també Josep Maria Puente, copresident de la Comissió Laboral de PIMEC. Com he dit, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. M'agradaria explicar-vos que durant la sessió totes aquelles preguntes que tingueu les podreu anar plasmant a l'espai de preguntes que teniu en el Zoom i es resoldran en directe al final de la sessió. I m'agradaria donar lloc per això a Sergio Canalda, professor lector Serra Hunter de la Universitat de Dret del Treball i de la Seguretat Social del Departament de Dret Privat de la Universitat de Barcelona, que iniciarà la seva ponència sobre els nous permisos i mesures de conciliació publicats al Reial Decret 5/2023. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias a la organización por la confianza para que pueda hacer yo este seminario de arranque de curso, que seguro que es muy pertinente por las modificaciones que hay. De hecho, ya lo ha comentado Emma y José María. Hay modificaciones que pueden ser adecuadas, pero hay otras que no lo son y que hace falta una reflexión y sobre todo estar atentos a cómo puede resolver los tribunales a aquellas dudas que podamos tener de interpretación, etc. A continuación, voy a compartir la pantalla. Que entiendo que ya se tiene que estar viendo, ¿verdad? Bueno, pues la presentación, que está estimada que dure alrededor de los 45 minutos, lo he querido organizar de una forma que se ponga sobre todo el foco en cuáles son las modificaciones que se supone que van a transponer la Directiva de 2019 1158, que es a la que hace mención el libro segundo del Real Decreto Ley 5/2023, ¿no? Y por eso lo primero que haré será una pequeña introducción de la directiva para luego pasar a elementos concretos como puede ser el permiso de paternidad que figura en el artículo 48, el permiso parental que ha conllevado a introducir un nuevo 48 bis, ¿no? El Estatuto de los Trabajadores, y después pasar al permiso de cuidadores y al permiso de fuerza mayor. A continuación comentaré también lo que son la modificación del artículo 34, que tiene que ver con las fórmulas de trabajo flexibles que menciona la directiva de 2019.
Y después, como también decía Emma, si no lo he escuchado mal, hay otras modificaciones que parece que no son directamente relacionadas con la directiva y que en algunas ocasiones tienen que ver con la coherencia del propio articulado del Estatuto de los Trabajadores. Y ya por último, pues las transitorias que podemos pensar que son, bueno, que obviamente son pertinentes, ¿no?, para lo que vamos a analizar hoy. Bueno, comenzando por la introducción de la directiva, yo creo que es importante mencionar primero que estamos hablando de una directiva que ha tenido dos antecedentes importantes porque regulaban el permiso parental. Uno es la directiva del 96 y el otro es la directiva 2010/2018, que justamente es la que deroga a la directiva de 2019, la que está transponiendo el Real Decreto Ley. Y como comento, en esas dos directivas se regulaba ya un permiso parental con algunas y obviamente se han introducido modificaciones. También regulaban un permiso de fuerza mayor, que lo vamos a comentar, no lo he dicho antes, pero ha merecido la introducción también de un 37.9. Y bueno, además de esas dos directivas, que obviamente han sido derogadas, son pertinentes otras dos directivas. Una, la directiva 92/85, que es justamente la que regula el permiso de maternidad, y otro es la directiva 2006/54, que si bien no regulaba o no reconocía un derecho a un permiso de paternidad, por ejemplo, sí que protegía o decía que los Estados miembros debían garantizar medidas de protección para aquellas personas que disfrutarán de los permisos de paternidad en función de cómo estuviera regulado en cada Estado miembro, ¿no?, en el derecho interno. Dicho esto, las novedades más importantes sí que todos podemos estar ya avisados, ¿no? Somos conscientes. En primer lugar, se regula por primera vez en la directiva el permiso de paternidad y el permiso de cuidadores. Lo mencionaré muy brevemente el primero, y el segundo le dedicaré un poquito más de tiempo, por lo que puede servir para la interpretación del 37, el 37.3 bis, perdón, ¿de? Además, mencionaré que el permiso parental ha tenido una serie de modificaciones que también lo subrayaré de forma pues, muy sucinta, ¿no?, para ver lo que puede ser pertinente para lo que tenemos que ver en el día de hoy. Y por último, pues bueno, esta directiva lo que hace es potenciar las fórmulas de trabajo flexibles. Ya veremos a qué se está refiriendo, pero tiene obviamente un reflejo importante en el artículo 34. Un elemento importante de la directiva es que estamos hablando que afecta, o el ámbito de aplicación subjetivo es el contrato de trabajo, ¿no? Contrato de trabajo o relación laboral, como diría la directiva, para incluir todas las realidades de todos los Estados miembros, ¿no? Bueno, dicho esto, creo que ya entramos en materia, ¿no? Y comienzo por presentar el permiso de paternidad como está regulado en la directiva, y simplemente mencionar en la definición, si la leemos, dice ausencia del trabajo al que pueden acogerse los padres o cuando y en la medida en que existe en la legislación nacional un segundo progenitor equivalente por ocasión del nacimiento de un hijo o una hija a fin de facilitarle cuidados, ¿no? Aquí es simplemente destacar que lo que estaba pensando es en el momento del nacimiento del cuidado primero que se le tiene que dar al recién nacido, ¿no? Por eso lo que regula son 10 días laborales. Insisto, es la primera vez que la Unión Europea regula este permiso de paternidad. Además, dice que se puede disfrutar de forma parcial, ¿no?, de forma parcial antes del nacimiento o exclusivamente después. Esto tendrán que decir los Estados miembros. Y por último, se tiene que disfrutar de formas flexibles, ¿no? Y por último, dice que tiene que haber, esto en el artículo 8 de la directiva, tiene que ser retribuido. ¿Qué nivel fija la directiva? Fija el mismo nivel que para el permiso de maternidad, ¿no? Tiene que ser el nivel que se garantiza de ingresos equivalente a cuando una persona no puede estar trabajando, que es prácticamente lo que dice la directiva del 92 sobre permiso de paternidad. Bueno, dicho eso, todos sabemos que el permiso de paternidad, en nuestro caso, denominado permiso por nacimiento y cuidado del menor o por adopción, ¿no?, es de 16 semanas, por lo tanto, estamos por encima de los 10 días laborales que fija la directiva, ¿no?, la norma comunitaria. ¿Cuál es la modificación que se ha producido en el 48 del Estado de los Trabajadores sobre este permiso por nacimiento y cuidado del menor?
cómo se aplica la ampliación de semanas, las 16 semanas, que tiene reconocido aquellos casos en los que el nacimiento afecta o bien a una persona con discapacidad o bien es un nacimiento múltiple, una adopción múltiple, etc. Si recuerdan, lo que prevé el estatuto es que las 16 semanas se alargarán 2 semanas más, uno por cada progenitor, en estos casos, ¿no? Bueno, pues lo que ha introducido el Real Decreto Ley 5/2023 es que en el caso de que la familia sea una familia monoparental, esas 2 semanas que se reconocían una a cada progenitor las podrá disfrutar la persona que es el sujeto de la familia, ¿no? El cabeza de la familia monoparental. Y hasta aquí es la modificación que se ha producido en cuanto al 48. Por lo tanto, el permiso de paternidad la directiva no ha implicado mayor modificación. De hecho, la modificación que hemos visto del 48 tampoco está directamente relacionada, ¿no?, con la directiva. En segundo lugar, este sí que creo que es más importante, el permiso parental que figura en la directiva 2019. Primero, la definición dice ausencia del trabajo a la que pueden acogerse los trabajadores que sean progenitores por motivos de nacimiento o adopción de un hijo para cuidar de este. Subrayo el para cuidar de este porque se asemeja mucho al permiso por paternidad, ¿no? Podría haber cierto solapamiento. Sin embargo, si leyéramos la directiva con calma, y esto ya es un primer apunte que hago para entender cómo tiene que aplicarse este permiso parental, la directiva habla de ejercer responsabilidades parentales. Por tanto, debemos entender que va más allá del primer cuidado que se le tiene que dar al recién nacido o a la persona adoptada, ¿no? Y está hablando de un cuidado más amplio, ¿no? Ya lo mencionaré también en una siguiente diapositiva. Además, las características de este permiso parental que aparecen en la Directiva 2019, que mejoran en algunos casos lo que podía estar previsto en la de 2010, ¿no?, la inmediatamente anterior. Son 4 meses hasta que el hijo cumpla una edad a determinar, dice la directiva máximo 8 años. Además, son 2 meses intransferibles. En la anterior directiva era solo un mes intransferible. Además, se tiene que hacer una solicitud, se tiene que producir la solicitud para su disfrute en un plazo de preaviso razonable, indicando la fecha prevista de inicio y fin. Destaco lo de razonable porque no estaba en la anterior directiva y va a tener consecuencias en cómo se regula el nuevo 48 bis. Además, dice la directiva que este permiso es aplazable atendiendo las necesidades de la empresa por un tiempo razonable, justificado y por escrito. Ya lo mencionaré también un poco más adelante. Y por último, que también es novedad, se podrá disfrutar mediante fórmulas flexibles cuya denegación también exige una justificación y por escrito. Esto también es novedad respecto de la anterior directiva de 2010. Bueno, pues si atendemos a lo que ha hecho el Real Decreto Ley, cómo ha modificado el Estatuto de los Trabajadores, pues vemos que lo que ha hecho es introducir un nuevo artículo, el 48 bis, y me voy a detener en los siguientes aspectos para ser ordenado en la exposición. Primero vamos a ver cuál es el sujeto causante, la duración y la modalidad de disfrute de ese permiso parental que recoge el 48 bis. Además, nos vamos a fijar o detenerme en cómo se debe realizar la concreción temporal del permiso, ¿no?, con el disfrute temporal del permiso. Por último, vamos a ver qué quiere decir aquello del aplazamiento cuando y concretamente es cuando existen 2 progenitores en la misma empresa. Y por último, el régimen de reingreso, que también hay una modificación importante. Como decía antes, yo creo que es importante entender lo que prevé la directiva en relación al resto de permisos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Ya he dicho que cuando hablaba para cuidar de este en la directiva, en el artículo 5 de la directiva 2019, sin embargo, cuando íbamos al considerando, veíamos que hacía referencia de responsabilidades parentales. Bueno, pues aquí es de destacar que, si bien vamos a leer a continuación, el 48 bis hace mención de para el cuidado, ese cuidado es diferente al cuidado que podemos
encontrar en otros artículos del Estatuto de los Trabajadores, como puede ser el 46.3 o las reducciones de jornada del artículo 37. Por tanto, se tiene que interpretar de una forma mucho, o en principio se debería interpretar de una forma mucho más amplia. Bueno, solo para, como anticipo, lo he puesto en el PowerPoint, pero bueno, si es un sentido más amplio, tenemos que entender que juega un papel diferente a los otros mecanismos que hay. Ya mencioné el 37, las reducciones de jornada del 46, y luego además no confundir con el objeto del permiso para cuidadores que veremos más adelante. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, el sujeto causante que puede dar pie a que una persona pueda solicitar un permiso parental del nuevo 48 bis. Dice la ley, serán hijos, hijas o menor acogido por tiempo superior a 1 año. Aquí la primera pregunta que nos podemos hacer es si hijo o hija incluye también hijo o hija no solo de forma biológica, sino por adopción. Y obviamente desde un punto de vista de interpretación sistemática se tiene que entender que también estarían incluidos. Además, llamar la atención que repite lo que dice la directiva, es decir, lo limita hasta que estos, el hijo, el hija o el menor acogido por tiempo superior a 1 año, alcancen los 8 años. Eso es igual que la directiva, no implica ninguna novedad. Además, las 8 semanas que prevé el nuevo 48 bis. Si recordamos, antes hemos mencionado que la directiva preveía 4 meses. Sin embargo, lo que prevé el 48 bis es, bueno, pues 8 semanas que corresponderían a 12 meses, ¿no? ¿Por qué lo regula de esta forma? Simplemente lo apunto aquí y si en el turno de palabra merece la pena nos detenemos más en ello. Existe una cláusula pasarela que dice que el cumplimiento de los 4 meses a los que se refiere el permiso parental de la directiva se puede alcanzar, el objetivo que persigue ese permiso parental, contando cualquier tipo de ausencia al que tiene derecho la persona trabajadora en la legislación nacional, ¿no? Por tanto, cuando estamos contando con el permiso parental, a esas 8 semanas, para cumplir con la directiva, se tienen en cuenta además excedencias, etcétera. Y por último, la modalidad, que también es importante, ¿no? En el sentido de la novedad que incluye la directiva. El 48 bis lo que dice es que se podrá disfrutar de forma continua o discontinua, por tiempo completo o por tiempo parcial, respondiendo por tanto a esa modalidad de disfrute flexible, que de hecho se asemeja a cómo está regulado en el artículo 48 las suspensiones de contrato por nacimiento y cuidado del menor, y se asemeja tanto que de hecho cuando pone en el 48 bis y leo a ver si funciona, porque en principio tiene que funcionar, pero que si yo marco aquí, está marcando ahí efectivamente, se ha establecido reglamentariamente, pues es literalmente lo que dice también el artículo 48. ¿A qué se está refiriendo? ¿Que tenemos que esperar un desarrollo reglamentario? La interpretación que yo creo que es más idónea es que, bueno, que hay que atender a la regulación del tiempo parcial para poder disfrutar el permiso parental de esta forma, ¿no? O sea, tiene que producirse una combinación de ambas. Además, sobre la concreción temporal del permiso parental, que prácticamente es igual a como estaba regulado ya en el 96 o en el 2010. Primero dice que es un derecho individual e intransferible a elección de la persona trabajadora y esto puede ser más novedad, dice, y lo leo directamente del estatuto, dice, corresponderá a la persona trabajadora especificar la fecha de inicio y de fin del disfrute o, en su caso, de los periodos de disfrute, debiendo comunicarlo a la empresa con una antelación de 10 días o la concretada en los convenios colectivos, salvo fuerza mayor, teniendo en cuenta la situación de aquella y las necesidades organizativas de la empresa. ¿Cómo creo yo que se tiene que interpretar esta previsión en función de la directiva? Al final estamos jugando con dos plazos que pueden existir, o bien el establecido legalmente, que son los 10 días, o el establecido por convenio colectivo, que esto no lo dice la directiva, pero bueno, obviamente cabe por la realidad nacional de cada país, ¿no? ¿Qué es importante? Fijémonos que dice salvo fuerza mayor, es decir, hay una excepción al cumplimiento del preaviso de los 10 días, estamos hablando del que fija el Estado,
y la directiva no decía nada de salvo fuerza mayor, es decir, no había una excepción a ese cumplimiento. ¿Qué ocurre? Que la directiva habla de un plazo razonable y ese plazo razonable puede que sea la razón por la que el gobierno ha establecido unos 10 días que puede entenderse que son suficientes, ¿no? Para que la empresa pueda reorganizar pues la cobertura de la persona, ¿no? que se va a acoger a la ausencia. Pero si el motivo que produce esa ausencia se conoce con menos de 10 días, pues cabría esa excepción. Obviamente, como decíamos al principio, esto podrá ser motivo de controversia y puede que sea uno de los puntos que llegue a tener que resolverse por los tribunales, ¿no? Porque desde luego tampoco es claro. Bueno, además, sobre otra previsión que hace el artículo 48 bis sobre el posible aplazamiento cuando ambos progenitores de una misma empresa trabajan en una misma empresa, ¿no? Lo que dice la directiva es que se tiene que atender tanto a las necesidades de la persona trabajadora, pero obviamente a las necesidades de la empresa para reorganizarse, ¿no? El Estatuto de los Trabajadores, la modificación que se ha hecho con este 48 bis, incluye una novedad y es que dice, también teniendo en cuenta no solo que ambas personas trabajen, sino que además otros supuestos definidos por los convenios colectivos. Por tanto, se produce una llamada a los convenios colectivos a ampliar esa circunstancia, ¿no? Que puede motivar la limitación del disfrute de las dos personas del permiso parental. Además, se tiene que producir ese aplazamiento por un periodo razonable y justificado por escrito y además dice que tiene que haber un plan alternativo y tiene que ser igual de flexible. Es decir, que antes de aplazar se tiene que ofrecer otra fórmula para disfrutar el permiso parental y por lo tanto tiene que ser igual de flexible que la solicitud que había realizado la persona trabajadora. Bueno, matizo, aunque lo diré más adelante, el plan alternativo ya figuraba, por ejemplo, en el artículo 34 sobre la adaptación de la jornada en el 34.8. Bueno, pues parece que lo que se pretende también, por cómo está regulado en la directiva, es extender esta fórmula de ofrecer una alternativa a la persona trabajadora si es que se produce un inconveniente importante a la organización empresarial, ¿no? Otra pregunta, ¿no? De cómo se tiene que producir hasta dónde tiene que llegar ese plan alternativo. Pues aquí tendríamos que ir a caso por caso, es imposible, ¿no? Definir ese plan alternativo. Y por último, y esto no lo dice no está recogido en el artículo 48 bis, pero tiene que tomarse en cuenta, ¿no? Si fuéramos a la directiva, el artículo 10 regula el derecho al regreso al puesto de trabajo de todas las personas que han disfrutado uno de los permisos que prevé la directiva, es decir, no solo el permiso parental, también el permiso por paternidad y el permiso de cuidadores. Bueno, insisto, la directiva prevé ese regreso al puesto de trabajo equivalente, ¿no? Tiene que transponerse a la legislación nacional. Pues aquí llamo la atención a lo importante que es la inclusión del artículo de la letra O en el artículo 45.1 del Estatuto de los Trabajadores, que se ha introducido la mención al disfrute del permiso paternal. Recordemos que en ese listado del 45.1 aparecen todos los motivos que dan pie a la suspensión del contrato, desde el alcanzado por mutuo acuerdo de las partes hasta los que tienen que ver con pues el propio nacimiento o cuidado del menor, ¿no? Bueno, pues atendamos que el 48.1 del Estatuto de los Trabajadores ya menciona que todos aquellos supuestos que figuran en el artículo 45 dan pie de reserva del puesto de trabajo, excepto los dos primeros, que tenían que ver con el establecido en el contrato o el mutuo acuerdo de las partes. Y por último, que también es un elemento que pues ha sido, yo creo, destacado, ¿no? en todos los briefs y todos los newsletters que recibimos, ¿no? El elemento de la remuneración del permiso parental. Si nos fijamos en la directiva, en el artículo 8, efectivamente dice que el permiso parental tiene que ser retribuido. Sin embargo, bueno, cabría la duda, ¿no? De saber cómo tiene que retribuirse, si a través de remuneración, a través de un subsidio, ¿no? La Seguridad Social.
Sin embargo, yo creo que se despeja la duda de si tiene que ser, mejor dicho, si se puede exigir esa remuneración o esa retribución, porque la propia disposición final octava del Real Decreto Ley ya reconoce que no se ha traspuesto al menos lo relacionado con la retribución del permiso parental. Por tanto, en ningún caso, hoy por hoy, puede ser exigido, ¿no? De hecho, en tal caso, judicialmente se puede exigir responsabilidades al Estado, ¿no? Pero desde luego no se puede exigir a nivel de particulares. Hasta aquí, ya. El permiso parental, que sin duda es uno de los elementos importantes nuevos, ¿no? Insisto, por el papel que juega, conectándolo con el resto de permisos que ya existían, ¿no? Pasando a otras modificaciones relacionadas con el permiso parental, el Gobierno ha aprovechado para modificar en un sentido concreto el artículo 37.4, el 37.6 y el 46.3. Todos ellos porque están relacionados con el permiso parental. He dicho antes, el permiso parental, la obligación de cumplir con los 4 meses del permiso parental, es un objetivo que tienen que cumplir los estados, pero son libres de cómo hacerlo. Por eso es una directiva, no un reglamento. Bueno, pues a efectos de cumplir con ello, tenemos que atender que, igual que para el permiso parental, existe la posibilidad de limitar el disfrute porque suponga un sobreesfuerzo para la empresa. Ese mecanismo, esa exigencia de poder aplazar el permiso parental, en esas circunstancias se ha también introducido, entre comillas, o ha conllevado la modificación de esos artículos. Y voy a lo concreto. Dice la modificación del 37.4. En primer lugar, la limitación cuando ambos progenitores en la misma empresa que quieran disfrutarlo, ¿no? El sujeto causante tiene que ser el mismo. Lo introduzco aquí porque es importante. En el permiso parental veíamos que había una llamada a los convenios colectivos a incluir otros supuestos. Bueno, pues aquí en el 37.4 no dice ninguna mención. Solo es en el caso de que haya 2 personas trabajadoras que soliciten el permiso soliciten la reducción por el mismo sujeto causante. Sí se produce una modificación en cuanto a cómo se tiene que producir la justificación de esa limitación de la reducción de jornada. Y dice la nueva redacción, por razones fundadas y objetivas y motivadas por escrito. Bueno, puede conllevar un esfuerzo, ¿no? El hecho de ser casi más precisos o más cuidadosos, ¿no? En cómo se tiene que producir esa justificación, pero desde luego la formulación es la misma que encontramos en el 34.8. Por lo tanto, lo que te diré es cómo se justifica en esos casos, todas las exigencias, los estándares que se pueden exigir, y estamos en los mismos términos. Por lo tanto, tampoco tendría que suponer un mayor esfuerzo, ¿no? Y por último, lo he mencionado antes, ¿no? El plan alternativo que ya existía para el 34.8 y en cambio aquí se introduce, ¿no? La misma modificación se introduce en el 37.6. Ya no estamos hablando de la reducción de jornada por cuidado de lactante, sino cuando se trata de reducción de la jornada por guarda legal o cuidado de familiar, ¿no? Luego hablaré la modificación que se ha hecho también sobre el sujeto causante en esta reducción de jornada, porque no está directamente relacionada con el permiso parental. Y bueno, podemos ver que es el mismo sentido, ¿no? El mismo sujeto causante, no se introduce estos otros supuestos que pueden fijar los convenios colectivos, y sí que tiene que ser por razones fundadas y objetivas, motivadas por escrito, y se tiene que hacer un plan alternativo. No se tiene que ofrecer una alternativa antes de producirse esa limitación. Y por último, en el mismo sentido, vemos que la excedencia del 46.3 para la atención al cuidado, ¿no? Del hijo, la hija, el menor acogido o el familiar, aquí nos afectaría solo en cuanto al hijo, al menor acogido, ¿no? Pues lo mismo, tiene que ser que sea por el mismo sujeto causante, se tiene que fundar, dice, razones fundadas y objetivas de funcionamiento debidamente motivadas por escrito, y se tiene que hacer esa oferta anterior de disfrutar esa excedencia de una forma alternativa, ¿no?
Bueno, esto sería el permiso parental y ahora pasaríamos al permiso de cuidadores, que es ese segundo permiso que se introduce como novedad en la directiva de 2019. Aquí es importante las definiciones que hace en el artículo 3 la directiva porque da pie a entender cuál es la regulación que se produce posteriormente en el artículo 6 de la directiva. Y dice la directiva, en primer lugar, ¿cuál es el permiso para cuidadores? Dice la ausencia de trabajo a la que pueden acogerse los trabajadores a fin de prestar cuidados o ayuda personales a un familiar o a una persona que viva en el mismo hogar que el trabajador y que necesita asistencia o cuidados importantes por un motivo médico grave, conforme a lo definido en cada Estado miembro. Bueno, pues a continuación define otras dos variables que aparecen en ese permiso de cuidadores, ¿no? En esa definición de permiso de cuidadores. Primero, que debe entenderse por cuidador. Dice, trabajador que dispense cuidados o presta ayuda a un familiar o a una persona que viva en el mismo hogar que el trabajador y que necesita asistencia o cuidados importantes por un motivo médico grave, conforme a lo definido en el Estado miembro, ¿no? Otra vez repite casi literalmente lo mismo que hemos visto en el artículo 3.1c. Y por último, familiar, que esto sí que es importante, dice, será familiar el hijo, la hija, el padre, la madre o el cónyuge del trabajador o la pareja de hecho de este cuando las uniones de hecho están reconocidas en el derecho nacional. Pues bien, aquí solo lo pongo como matiz, ¿no? Que es interesante. En la propuesta de la Comisión de la directiva se incluía dentro de la definición de cuidador el término de persona dependiente, que en cambio sí que aparece en el momento en la legislación nacional, pero en la directiva desapareció esa referencia a la dependencia. Bueno, pues sabiendo o habiendo consultado, ¿no?, las definiciones, aquí es importante entender primero, vamos si les interesa si les parece las características que regula el artículo 6. Primero dice que son 5 días laborales al año por trabajador. Además dice que los Estados miembros podrán adicionar detalles sobre el ámbito de aplicación y las condiciones. Y además, esto creo que es importante, dice se tendrá que producir una adecuada justificación. Bueno, pues respecto de la justificación, si consultamos el considerando 27 de la directiva, dice los Estados miembros pueden exigir un certificado médico, una certificación médica previa de la necesidad de asistencia y cuidados importantes por un motivo médico grave. Obviamente es una cuestión que se nos escapa, ¿no?, que es gravedad o no, una enfermedad, etc. Pero yo creo que lo que es importante es cómo se tiene que exigir esa justificación, ¿no?, ese certificado. ¿Y por qué digo que es importante? Tenemos que entender que el permiso de cuidadores está olvidado, entre comillas, prescindiendo de la realidad anterior, que era la atención al menor hasta los 8 años o el cuidado del recién nacido, ¿no?, a través del permiso de paternidad, y está pensando en la siguiente fase que puede experimentar una persona, ¿no? De hecho, el enfoque que se ha destacado es que es un enfoque de ciclo vital el que asume la directiva, ¿no? Todas las etapas que puede pasar y las necesidades. Es más, es la propia directiva la que habla de que cada vez va a haber más necesidades de cuidado a personas mayores y que por eso se tiene que producir esa regulación, ¿no?, de un permiso concreto para ese cuidado, ¿no?, que se tiene que producir. Y es lo que reflejó en ese objetivo el considerando 27. Si se fijan, en la segunda línea, ¿no?, dice se prevé un aumento constante de las necesidades en el cuidado de familiares debido al envejecimiento de la población, y se anima a los Estados miembros que den acceso al permiso para cuidadores también respecto a familiares adicionales como abuelos y hermanos. Entendamos que abuelos y hermanos están fuera de la definición de familia que prevé la directiva. Bueno, pues en este escenario, cómo se ha producido para modificar el Estatuto de los Trabajadores es tomar el artículo 37, apartado 3, letra B, como aquel con el cual se transpone esa obligación del permiso de cuidadores. Aquí es importante destacar, primero, como novedad a la regulación que ya existía en el 37.3b, vemos que desaparece el término fallecimiento. Luego lo mencionaré porque se ha creado un nuevo 37.3 bis. Por respecto a la modificación que existía, a la regulación que existía, vemos que se introducen nuevos sujetos que pueden dar pie a este permiso, ¿no? Respecto del cónyuge, la pareja de hecho,
Además, el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, el 37.3, ya regulaba o ya incluía a la familia hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad, pues introduce también el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, y este también es importante por cómo se tendrá que justificar, ¿no? Cualquier otra persona que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado afectivo de aquella. Bueno, pues obviamente este será uno de los extremos que puede llevar a mayor controversia y conflicto, ¿no? ¿Cómo se puede mostrar la convivencia? Obviamente lo primero que se nos ocurre es el padrón, ¿no? A partir de aquí, pues las fórmulas que puedan existir o que puedan darse por válidas, ¿no? Pero desde luego el padrón yo creo que es el que se nos ocurre a todos en primer lugar. Y segunda modificación también importante, el que tiene que ver con la ampliación de los días. Recordemos que antes el 37.3 lo que decía era que había 2 días y se sumaban otros días adicionales si había un desplazamiento, etc. Bueno, pues directamente lo que se opta es por incluir 5 días como permiso. Y muy relacionado con ese permiso, con el permiso de cuidadores, está el permiso por ausencia, la ausencia de trabajo por fuerza mayor, que incluye el artículo 7 de la Directiva de 2019. Creo que lo he dicho antes, siento si me repito, ¿no? Pero es importante entender que este permiso ya existía antes de la Directiva 2019. Es un permiso que estaba reconocido en la Directiva del 96. Bueno, curiosamente, lo que no ha hecho en la comisión en su propuesta, no lo hizo, fue definir cuál era el permiso por fuerza mayor, ¿no? O sea, que directamente lo que nos encontramos es en el artículo 7 cuáles son las características. Vemos que dice por motivos familiares urgentes en caso de enfermedad o accidente. Vemos que dice que tiene que motivarse o tiene que existir o sea indispensable la presencia inmediata del trabajador. Ese sería, entre comillas, el detonante, ¿no? Para que se tenga que pedir el permiso. Y además dice que los Estados miembros podrán limitar el derecho de cada trabajador a ausentarse de trabajo por causa de fuerza mayor a un tiempo determinado por año, por caso, o por año y por caso. En nuestro caso no existe tal concreción, ¿no? Sí que es importante, y ahora conecto también con el anterior, fijémonos que el permiso para cuidadores obviamente exige o está dando pie a pensar de que existe un elemento de gravedad en la situación de la persona a la que se tiene que cuidar, y eso se puede certificar. Bien, entonces está dando por hecho que no es inmediato. En cambio aquí, el permiso por fuerza mayor, lo importante es el elemento de urgencia, ¿no? Es una necesidad que no se puede certificar antes. De hecho, la directiva en el considerando 28, si lo leyéramos, y lo voy a subrayar porque está aquí. Fijémonos que incluye no solo urgente, sino además dice inesperado, ¿no? Por tanto, está rompiendo con ese elemento de que pueda ser certificado de forma previa. Además, pensemos que tampoco está hablando de gravedad, está hablando de la necesidad urgente de la persona, pero no está hablando de un elemento de gravedad. Sí que hace referencia a en caso de enfermedad o accidente. Nos podemos imaginar que si se ausentan por alguna razón será porque realmente se produce esa gravedad, pero no tiene por qué existir en principio. Bueno, pues la transposición que se hace a la directiva, al Estatuto de los Trabajadores a través de la introducción del 37.9 es interesante porque, bueno, mantenemos el elemento de fuerza mayor y tenemos que preguntarnos qué quiere decir esto de los motivos familiares, ¿no? Obviamente, cuando leíamos la directiva, vuelvo un momento para atrás, cuando habla de motivos familiares, podemos pensar que estamos simplemente atendiendo la definición, bueno, nos tenemos que atener a la definición de qué es familia según la directiva y, como hemos dicho antes, hijo, cónyuge, pareja de hecho, etcétera, ¿no? Como lo hemos definido antes. Bueno, pues
el Estatuto de los Trabajadores lo que hace es no solo incluir ese motivo familiar, ¿no? Ese elemento de atención a un familiar, sino que además incluye a la persona conviviente. Bueno, pues como se tiene que interpretar esos sujetos causantes, creo que es la forma más acertada, es en coherencia con lo que prevé el 37.3b sobre los cuidados para cuidadores. Es decir, son los mismos sujetos que dan para un lado, para un permiso o para otro, ¿no? Además, pone el foco... a ver, iba a querer decir algo y se me ha olvidado. Sí, exacto. Yo creo que puede ser foco de actuación por parte de la negociación colectiva, en tal caso concretar esos, ¿no? Porque esto es una interpretación y puede que la negociación colectiva pudiera abordar este elemento, ¿no? Además, sobre el elemento de urgencia, creo que también es importante entender lo que hace la exposición de motivos del Real Decreto Ley, que habla de atender a unos sucesos que son esporádicos, ¿no? Igual que el permiso de cuidadores, traspuesto en el 37.3b, parece que se está refiriendo a una situación permanente de una persona que necesita ese cuidado, el permiso de ausencia por fuerza mayor es más un elemento, ya digo, esporádico, dice la exposición de motivos, aleatorio no, pero desde luego es accidental, ¿no? No es sustancial en el tiempo. Y por último, prefiero atendiendo a lo que ha hecho el nuevo 37.9, dice que es equivalente a 4 días y además dice que tiene que ser retribuido. Pero aquí otra vez estamos con un elemento importante. Dice que tiene que ser retribuido según se establezca colectivamente y siempre que se justifique la ausencia, ¿no? La pregunta es cómo se puede justificar una ausencia que puede dar pie a esa ausencia por fuerza mayor, ¿no? Obviamente esa ausencia no tiene que, esa justificación no tiene que apelar a la gravedad del incidente, sino lo que tiene que apelar es a la necesidad inmediata de la presencia de la persona trabajadora que ha tomado ese permiso. Y obviamente se va a producir a posteriori, en función de cómo se justifique, dará pie a la retribución como se ha establecido en convenio colectivo. Para negociación colectiva, fijémonos que dice dice establecer un convenio colectivo. Aquí podríamos pensar si se puede establecer por acuerdo de empresa, ¿no? Parece que no concreta, parece que es más una llamada a la negociación colectiva, pero bueno. Y en función de cómo se justifique, no la gravedad, insisto, sino la necesidad inmediata de la presencia de la persona, pues se podrá atribuir. En conjunción, ¿cómo debería operar? Y esto es lo que yo creo que es importante de la directiva y de la reforma del estatuto. Si bien antes se producía esa situación inmediata y lo que se hacía era acogerse al 37.3 bis, perdón, al 37.3 letra B del Estatuto de los Trabajadores, parece que la reforma lo que da pie es a primero asumir o solicitar más que solicitar, ejercer este permiso, y una vez que se concrete la gravedad de la situación de la persona que necesita ese cuidado, entonces el trabajador tendrá que solicitar el otro permiso, el 37.3b. Por tanto, ahí tiene sentido que se pueda acreditar la gravedad, etc. Bueno, hasta ahora hemos hablado del permiso parental, el permiso por paternidad y el permiso para cuidadores. Como los principales ejes, también el permiso por fuerza mayor. Y pasamos a las fórmulas de trabajo flexibles, que ya no es un derecho a tener a tener ese permiso, sino que es un derecho a solicitar. Recordemos que se asemeja también en ese sentido al 34.8 al poder solicitar esas alteraciones de jornada como lo prevé el estatuto, ¿no? Bueno, vamos a la directiva primero y dice que esas fórmulas de trabajo flexibles se definen como la posibilidad de la persona, de los trabajadores, de adaptar sus modelos de trabajo acogiéndose a fórmulas de trabajo a distancia, calendarios laborales flexibles o reducción de las horas de trabajo. En este sentido, también yo creo que es importante destacar, ¿no?, que la directiva lo omite, aunque se entiende de los considerandos de la propia norma, ¿no? Concretamente el 34, que es lo que se tiene que justificar es el cuidado de familiares, ¿sí? Por lo tanto, no es simplemente una solicitud de adaptación de jornada
o mejor dicho, de forma de trabajo flexible, sino que es para con un fin concreto que es el que se tiene que conseguir. ¿Cuáles son las características de esas fórmulas de trabajo flexibles? Dice la directiva, son para hijos de hasta una edad determinada, como mínimo de 8 años, y los cuidadores. Por lo tanto, estamos atendiendo ya no solo a lo que son los menores, como a los que se atendía a través del permiso parental o el permiso de paternidad, sino también a las personas que necesitan cuidados, ¿no?, de edad más avanzada. La duración podrá ser supeditada a un límite razonable, es decir, que cuando se establezca cuál es el disfrute de esa modalidad de trabajo flexible, no va a ser sine die, sino que tiene que ser limitada, puede ser limitada en el tiempo, teniendo en cuenta el trabajador el derecho a volver a su modelo de trabajo original. Además, se prevé que el trabajador también podrá solicitar volver a su modelo de trabajo original antes de que finalice el periodo acordado, siempre que se justifique el cambio de las circunstancias, y este será un elemento importante que mencionaré después respecto al 34.8. Además, los empleadores estudiarán y atenderán las solicitudes, también en el mismo sentido se referirá cuando se solicite volver anticipadamente, teniendo en cuenta tanto las propias necesidades como las de los trabajadores. Y por último, los empleadores, dice la directiva, que deberán justificar cualquier denegación de estas solicitudes, así como el aplazamiento de dichas formas. Bueno, pues el artículo 34.8 sobre el que ha pivotado la introducción de esas previsiones de la directiva en el marco estatutario, ¿no? Y concretamente, también para detener el análisis en cada uno de los elementos que creo que son importantes, voy a analizar cuáles son los nuevos sujetos causantes que aparecen en el 34.8, para después hablar del proceso de negociación, que tiene cambios importantes, la justificación de la decisión empresarial, y después hablar sobre los derechos de reingreso. Sujetos causantes. Recordemos que antes, y aparece ahí el cuadrado, ¿no? Dice, antes tenían derecho a efectuar ese permiso, esa adaptación de la jornada, etcétera, cuando había hijos menores de 12 años, ¿no? Pues la reforma que se ha producido sobre el 34 introduce los siguientes sujetos causantes: hijos e hijas mayores de 12 años, el cónyuge o la pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta segundo grado, y además personas dependientes que convivan en el mismo domicilio. Hay una condición que parece que es extrapolable a todos ellos, ¿no? Y es que, primero, no puedan valerse por sí mismas. Lo que dice el estatuto es por razón de edad, accidente o enfermedad, ¿no? Está dando pie a ese elemento. Y además se tiene que justificar las circunstancias sobre las que fundamenta la petición, ¿no? Obviamente, aquí estamos en la discusión de hasta qué punto se tiene que justificar la persona trabajadora, no solo, pues, por ejemplo, la incompatibilidad horaria para atender esas necesidades, sino además la necesidad de demostrar que hay otra persona, por ejemplo, otro progenitor, que no se puede hacer cargo, ¿no? Hay jurisprudencia en los dos sentidos, parece que hay son más favorables a que también se tenga que demostrar, ¿no?, que la otra persona tampoco pueda atenderlo. Bueno, eso respecto de los sujetos causantes. Se modifica el 34.8 sobre el proceso de negociación. Si recordamos, lo que se establecía es que había una negociación entre los trabajadores y la empresa que podía alcanzar los 30 días, y que los convenios colectivos lo que pueden hacer era establecer las pautas de cómo se tenía que producir esa negociación, ¿no? Bueno, pues lo que hace la reforma del 34 es, primero, cambiar el papel de la negociación colectiva. En este caso ya no se dice pactarán, sino que se podrán establecer. Por lo tanto, es un papel auxiliar, ¿no?, secundario. Además, se reduce el tiempo de contestación, que ya no son 30 días, sino que son 15 días. Y además se introduce una presunción de respuesta positiva, y digo literalmente, ¿no?, dice, si no concurre oposición motivada expresa dentro del plazo. Bueno, tenemos que atender, o tenemos que pensar que esa referencia, que yo creo que no es muy acertada, la verdad, como está recogida, ¿no?, en el estatuto, tal vez está haciendo mención o está pensando en las situaciones en las que había, bueno, que podemos pensar que es el día a día, ¿no? Una vez que se produce la solicitud, se produce una negociación entre las dos partes. Y había algunas sentencias que habían dado por hecho de que se producía el permiso porque no había una contestación por escrito, ¿no? Bueno, esa
esa fórmula, si no concurre oposición motivada expresa, yo creo que está pensando en aquellos procesos de negociación en los que se producen unas propuestas y contrapropuestas que se tienen que producir. De hecho, lo ha dicho la jurisprudencia en este sentido, ¿no? Tiene que haber buena fe en la negociación, etcétera. Y cuando pasen los 15 días y no ha habido una respuesta clara, desde luego no ha habido una respuesta por escrito, sí se puede entender que hay una aceptación, ¿no? O si la persona trabajadora se puede acoger a esa medida. Bueno, obviamente yo creo que esto va a ser también motivo de controversia y de conflicto, porque obviamente se tiene que demostrar, en el caso de que una persona asuma que exista esa aceptación y después la empresa piensa que no, se tiene que demostrar por parte de la persona trabajadora, acaso si, cómo ella entendió que no había esa oposición motivada expresa, ¿no? Desde luego yo creo que es de los puntos más débiles. También sobre la decisión empresarial, cómo se tiene que justificar, ¿no? En caso de producir, perdón, cómo se tiene que responder, ¿no? Fijémonos que cómo se ha modificado el texto literal. Dice, finalizado el proceso de negociación, la empresa por escrito comunicará la aceptación de la empresa. En caso contrario, planteará una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de conciliación o bien la negativa, ¿no? Fijémonos que ese punto podría parecer que no hace falta que sea por escrito. Obviamente tiene que ser por escrito la respuesta, ¿no? Llegaríamos al absurdo, ¿no? Si tuviéramos que justificar por escrito la respuesta afirmativa y no la negativa por seguridad jurídica en ambos casos, ¿no? Dice que se tiene que motivar objetivamente. Bueno, otra vez nos encontramos en la situación de cómo se demuestra objetivamente, pues tiene que estar relacionado no tanto a lo mejor con la situación de la empresa, y existe jurisprudencia sobre esto, sino de cómo la medida puede impactar en el funcionamiento de la empresa, ¿no? De hecho, la propia directiva dice que tiene que atender cuando la empresa justifique si se acoge o no, bueno, mejor dicho, si facilita o no que la persona trabajadora pueda acceder a esos modos de trabajo flexible, no solo tomar en cuenta el tiempo que se solicita de esa medida, el tiempo que tiene de disfrute o que solicita de disfrute, sino además los propios recursos y la planificación de la empresa. Por tanto, eso también se tiene que tomar en cuenta. Y por último, sobre los derechos de reingreso. Aquí es importante lo que introduce la modificación a través del Real Decreto Ley 5/2023, porque genera primero un derecho automático. Se elimina, por lo tanto, la palabra solicitar del texto y dice que tendrán derecho a ese acceso o bien cuando finalice el plazo acordado o previsto o bien desaparezca la causa, ¿no? Y luego, para el resto de supuestos, donde que también existe el cambio, bueno, mejor dicho, se tiene que producir el cambio de circunstancias y se tienen que justificar, entonces la empresa solo se podrá oponer cuando haya una oposición motivada y objetiva. Obviamente en los mismos términos que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Por lo tanto, parece que no hay discusión cuando desaparece la causa y la pregunta es a qué nos estamos refiriendo con esas circunstancias que justifican la petición. En mi opinión, lo que se tiene que justificar es no tanto que desaparezca la persona, se tiene que entender, no que desaparezca la persona, sino la situación de necesidad de cuidado, por ejemplo, sino el que sea la persona quien desarrolle ese trabajo de cuidado y, por lo tanto, necesite acogerse a esas modalidades de trabajo flexible. ¿Y por qué digo eso? Porque la directiva también en el considerando 36 habla de que las circunstancias específicas subyacentes a la necesidad de cuidado pueden cambiar. Claro, esas necesidades específicas, o eso, mejor dicho, las circunstancias específicas subyacentes, parece que se está refiriendo a lo que se produce alrededor del cuidado, ¿no? de esa necesidad. Por tanto, esto sería lo que se tendría que demostrar. Bueno, eso respecto de las previsiones del derecho a solicitar esas fórmulas de trabajo flexible. Y pasaríamos a comentar, creo que estoy en hora todavía.
Bueno, brevemente lo que son las reformas sobre la prohibición de discriminación o los que tienen que ver con el despido. Creo que tengo que ser más rápido, ¿no? Porque me estoy extendiendo el tiempo. Bueno, las demás son menos complejas, entre comillas. Primero, la directiva habla de que tiene que haber una prohibición de discriminación, mejor dicho, que se tienen que adoptar medidas para evitar ese trato menos favorable a las personas que se acogen a esos permisos. Obviamente, eso lo tenemos que conectar con el artículo 10 de la directiva, que habla sobre los derechos laborales y que no pueden sufrir menoscabo de los derechos adquiridos o en camino de consolidación, ¿no? Y después los de la protección contra el despido que prevé el artículo 12 de la directiva. Bueno, en este sentido, el artículo 4.2, la letra C del estatuto, se ha reformado para dar pie a, a incluir dentro de la previsión también la discriminación a las personas que ejerzan los derechos de conciliación y de corresponsabilidad. Se produce también una reforma, ¿no? En cuanto a cómo se expresa la prohibición de discriminación de las personas por discapacidad. Pero aquí simplemente destaco esto, la introducción de aquellas personas, es que la protección de las personas que ejerzan los derechos de conciliación y corresponsabilidad, entendiendo por ellos todos los que estamos comentando, ¿no? También, respecto del despido objetivo, se introduce como causa de nulidad de tipo objetivo, por un lado, aquellas personas que son despedidas durante el permiso parental o cuando se notifique la decisión extintiva cuyo preaviso finalice dentro de este, o también tras la solicitud y durante el desfile de los permisos por accidente o enfermedad grave del 37.3b, que hemos comentado que era el que transponía el permiso para cuidadores, y de las adaptaciones de jornada del 34.8. Se introduce la mención de estas. En el mismo sentido, cuando hablamos del despido disciplinario, la misma reforma, no hay novedad. Respecto a la disposición adicional novena, también se introduce el artículo 48 bis, que es el que regula el permiso parental, como aquellas circunstancias que dan pie a que se tenga que calcular de una forma concreta, después, cuando se está disfrutando los permisos, perdón, como estoy yendo rápido, en determinados supuestos de jornada reducida, pues cómo se tendría que calcular la indemnización que se prevé en la norma, ¿no? Pues entre los supuestos a los que hace mención esa disposición adicional, también incluye ahora el permiso parental. Otras reformas que son menos relacionadas o no tienen que ver directamente con la directiva, ¿no? El nuevo permiso para las parejas de hecho registradas de 15 días, que ahora mencionaré, el permiso por fallecimiento, que solo es un artículo nuevo, el artículo bis, 3b bis, y luego nuevos sujetos causantes que he mencionado antes de la reducción de jornada y de excedencia. Por un lado, se modifica el artículo 37.3a para incluir que los 15 días naturales son en caso de matrimonio y también para el caso de registro de parejas de hecho. No lo he mencionado antes y creo que es importante. Fijémonos que este permiso sí que hace referencia al registro de parejas de hecho. En el resto de artículos que hemos mencionado y se hace solo referencia a la pareja de hecho, no se habla de pareja de hecho registrada. Por tanto, la pregunta es, ¿y las que no están registradas, cómo se podrá disfrutar o no el permiso? Obviamente eso también va a ser motivo de discusión. Sin embargo, en algunos casos hemos hablado que hablábamos de que también las personas convivientes, basta con que sea una persona conviviente, como sería lógico que fuera, ¿no? Entonces también tendría pie, por ejemplo, el permiso de cuidadores. El 37.3b bis es un nuevo artículo que se crea, pero simplemente para separarlo del 37.3b, que era el que hemos mencionado en caso de accidente o enfermedad grave, especialización, etc. Bueno, pues vemos que aparte de separarse del articulado, del 37.3b, además incluye al cónyuge de la pareja de hecho, ¿no? Que esto tiene cierta coherencia con la propia directiva, como decía, al núcleo familiar, ¿no? Y por último, sobre la reducción de jornada de guarda legal y cuidado familiar, hemos anticipado antes, se producen la introducción de nuevos sujetos, concretamente se introduce el cónyuge o pareja de hecho y también el familiar consanguíneo de la pareja de hecho. Y en el mismo sentido se produce la reforma del 46.3 de la excedencia para incluir también esos sujetos dentro de los sujetos causantes. Por último, de las transitorias, la primera, pues simplemente habla de la permanencia del
La verdad es que tampoco lo podría leer, pero tampoco aporta nada, ¿no? Simplemente dice que el disfrute de los permisos del 37.4, 37.6 y 46.3 que se estén disfrutando no obstan a disfrutar posteriormente del 48 bis, ¿no? Del permiso parental. Y sí quiero detenerme en el segundo, en la adaptación de jornada, porque se prevé que, y lo leo, dice, las adaptaciones de jornada que estuviesen aplicando al entrar en vigor del presente Real Decreto Ley mantendrán su vigencia, siendo de aplicación a las mismas lo dispuesto en la nueva redacción del 34.8 y en particular lo relativo al regreso a la situación anterior. Eso quiere decir que lo que hemos comentado del regreso automático ya no será el derecho al reingreso ya no será una solicitud como preveía antes el 34.8, sino que será un derecho automático en los casos que veíamos, ¿no? Cuando finaliza el periodo o cuando desaparece la causa. El resto de causas o el resto de previsiones, pues no se nos puede ocurrir a lo mejor si se produce una renegociación del permiso porque acaba el periodo previsto y a lo mejor la respuesta se tiene que producir en vez de 30 días en 15 días. Y este es el resumen breve que preparó la organización y que creo que es muy adecuada. Si te falta, pues nos detenemos en ellos en la discusión. Y hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias, Sergio. Agradecer la exposición, que evidentemente no era una exposición fácil porque han habido muchísimas modificaciones derivadas de la publicación de este Real Decreto Ley 5/2023, así que te agradecemos muchísimo esta explicación y